Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Ay, disculpen que agarraron a Monty tomando agua. Siempre me dice, estate atento al countdown porque siempre sales haciendo gestos y no sé cuánto. Mira, hay justicia divina. Claro Bienvenidos. que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Monty? Hoy vamos a hablar de los milagros eucarísticos. ¿Quién sabe qué será eso? Pero comenzamos. Comenzamos. Hola a ti que estás con nosotros en esta transmisión en vivo de Monty y Goñi. Yo soy el padre Monty. Yo soy Gustavo Goñi, yo estoy en Aguascalientes y Monty está en Culiacán, Sinaloa, Culiacán, México. Sinaloa. Ok. Pues a ver, en esta ocasión, bueno, casi siempre, ¿no? Aquí en Montigoñi los temas tienen que ver con Dios porque nos encanta y lo amamos y demás, pero pues hay temas que pues salgo como perdiendo porque pues ya el padre Monti tiene muchos mayores conocimientos, mucha teología, mucha experiencia. No son clases, Goñi. No importa, pero de todas maneras siento que no brillo, entonces Ay, el ego. vamos a empezar por lo primero, ¿no? Milagro eucarístico. Sí. Cuando yo regresé a casa por ahí del año 2010, ya son 16 años que ando por estos menesteres de Dios, pues me llamó la atención cuando tuve conocimiento de los milagros eucarísticos y me puse a investigar, ¿no? Ahí salían un montón de cosas, unas ciertas, otras no, etcétera. Pero yo pensaba que el primer milagro eucarístico había sido en Lanciano, un lugar, me parece que de Italia, pero el día de hoy parece que vi que hubo uno antes. Bueno, es que hay una gran historia de los milagros eucarísticos, pero para la iglesia, ¿cuál es el primero? Para la iglesia, ¿cuál es el primero? Lo primero que todo es el milagro de la Eucaristía que siempre ocurre. Desde la última cena, Cristo dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ese es el gran milagro, que el pan deja de ser pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. La sangre, perdón, el vino ya no es vino, se transforma en la sangre de Cristo, pero su apariencia sigue siendo la del vino y la del pan. Los milagros eucarísticos se llaman aquellos momentos en los cuales ese milagro real se nota sensiblemente o físicamente, porque realmente siempre ocurre esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque no la veamos. Aunque no se ve y no se siente. Hay que saber por qué elegimos este tema. Quisiera compartirles que mañana, justo en la transmisión que estamos teniendo, mañana celebramos en muchos lugares del mundo el jueves del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Es en latín, Corpus Christi, ¿no? Y la fiesta tiene su origen en algo. Simplemente quiero primero que pasarles unos videos de lo que es este evento, este acontecimiento de las fiestas del Corpus Christi para que nos demos una idea. Primero vemos un clip de Asturias, cómo se celebra esto. Y si tú estás ahora mismo viendo en vivo esta transmisión, coméntanos desde dónde nos estás viendo y cómo se celebra el Corpus Christi en tu localidad. Vamos a ver el video. Ahí tenemos Castropol, un poblado entre muchos de Asturias que está en España, donde muchas personas salen a la calle, como podemos ver, a rendir este honor, este homenaje, esta adoración al cuerpo y la sangre de Cristo. Y hacen en el trayecto del recorrido de la custodia unas alfombras florales, artísticas, con decoraciones y todo, pero eso es una alfombra que se va a deshacer con el paso de la custodia, con el paso de la procesión. ¿Tú habías visto algo así, Goñi? Fíjate que sí, estaba ahorita recordando, no sé si es en Puebla o en algún otro estado, que hacen esto con acerrín, hacen imágenes muy, muy bonitas en el piso. Y yo siempre decía, híjole, tan bonito que les queda, y luego, pues, para que pasen, pero obviamente, ¿quién pasa, verdad? Pasa el cuerpo y la sangre de Cristo. Es para que pase Dios. Para que pase Dios por allí, y solo para Él, nadie más puede pasar por donde Él.
tiene ese significado, este arte efímero. Saludamos a todos los que nos están viendo. ¿Tú de dónde nos estás viendo? ¿De dónde celebran Corpus Christi? ¿Cómo lo celebran? Escuchamos ahorita que dice Goñi que por ahí en Puebla se hacen las alfombras de aserrín. También yo sé que en Guadalajara se hacen también alfombras con aserrín pintado de colores. Ahora les quiero pasar un video de Panamá donde se hacen estas alfombras con sal pintada de colores. Panamá. Aquí alrededor del parque. Anoche, desde las 9 de la noche, se puso una cantidad de artistas a hacer estas alfombras. Las alfombras están hechas con sal. Tú las ves y pareciera de verdad que fuera un tapete. Tiene que durar 12 horas la hechura, porque la misa es a las 10 de la mañana. Y como ven, pasaron antes de las 12 horas, ya estaban todas listas. Y aquí está todo el pueblo afuera mirando. Mira esas rosas allí, que son rosas naturales. Abajo hay papel manila y entonces se dibuja y se pone la sal encima. Pero la pintura, esto es impresionante. Y vale la pena hacer una excursión de italianos para que vengan a ver lo que hay aquí. Desde las 9 de la noche. Desde las 10:30 de la noche hasta hace un rato a las 7 de la mañana. Que terminaron lo último. Estudiantes de turismo, diseño gráfico y logística de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos. ¿Quién hizo el arte, por ejemplo? Porque yo sé que Se hizo un concurso entre los estudiantes de diseño gráfico. Ajá. Ellos proponían sus artes y los docentes de diseño gráfico decidieron cuál era el más adecuado. Bueno, ya hice el recorrido de todo para verlo. ¿Por qué? Porque apenas acaba la misa, las 12, sale el Santísimo y las pisan. Y se acabaron las alfombras. Ojalá se quedaran todo el fin de semana, pero 8 horas. Algo hermoso. ¿Qué les parece este testimonio? Panamá, Asturias, España, en toda Latinoamérica, Hispanoamérica, en Italia, en todo el mundo. Filipinas también tienen gran devoción de Corpus Christi. Fíjate que la verdad, digo, qué bonito, ¿no? Que puedan ver eso. Yo nunca lo he visto. No me acuerdo si alguna vez me tocó en algún lado ver algo parecido, pero decía la persona que estaba haciendo el reportaje, no sé si era una reportera o algo, la de Panamá, decía, ay, qué lástima que no se queda todo el día. Pues no, es que la intención es que cuando pase el cuerpo y la sangre de Cristo, pues ya se terminó el encanto, ¿no? Exacto, la gente es que es para él, es solamente para que por ahí pase el Señor. Aquí, por Fíjate ejemplo, mira, perdón que te interrumpa, pero quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo, no es cierto, porque los reporteros, luego se nota cuando, por ejemplo, no tienen una formación o una creencia en lo que están grabando, no tienen la obligación de hacerlo, pero estuvo centrado, no, y que los colores y que tal, yo por más que quería que enfocaran la imagen del rostro de Jesús, que se veía preciosa, la imagen, se veía muy bonito, pues no lo enfocaron. Y luego, pues es que dura muy poquito y tal, en vez de decir, oigan, pues esto es y va a pasar y el Santísimo, y que una explicación de lo que es, se centraron más en los colores de la sal, pero bueno, ya sabemos que así es esto. Y en los alumnos de diseño gráfico, que por cierto son unos artistas, ¿cómo hacen todo esto? Claro, y cómo se paraliza el centro de las ciudades para recibir a Cristo, para que camine por las calles a través de esa procesión. Es impresionante. Aquí nuestros hermanos nos están compartiendo, quienes están aquí en vivo. Saludos a Norma Camacho, que dice que por fin coincide en vivo. Bendiciones a Guillermo desde Teotihuacán, Puebla. ¿Cómo celebran allá Corpus Christi, querido Guillermo? Saludos y bendiciones. A Lupita Paul también, muchos saludos, que estaba esperando desde hace rato la transmisión. Y Héctor Manuel, que nos comparte que en Tlaxcala hay también esta procesión en Huamantla con las alfombras de flores. Realmente, Héctor, es algo impresionante. Cómo es un arte que, como escuchábamos hace un momento, se realiza desde las vísperas, en la madrugada, porque en la mañana o a mediodía es muchas veces esta procesión. Y pues para evitar que el viento se lleve todo este arte efímero. Las distintas procesiones de Corpus Christi obedecen a una devoción que se extendió muchísimo desde la Edad Media, gracias a un milagro eucarístico, que ahora voy a ponerles el video que habla de este milagro eucarístico. Solo aquí un comentario rapidito de Susi. Dice que en Tlaxcala hacen también estas alfombras con aserrín, pero lo hacen con motivo de la Virgen el 15 de agosto. Ok. Así que bueno, vamos a ver el video de este milagro eucarístico, que es el más famoso, es a cargo de Aleteia, una agencia de información católica. Entre todos los milagros eucarísticos de la historia, hoy recordamos uno que inspiró la fiesta del Corpus Christi. Ocurrió en 1264 en Bolsena, cerca de Orvieto, Italia.
Un sacerdote alemán, Pedro de Praga, peregrinaba a Roma, pero en su corazón llevaba una duda muy profunda. ¿Está realmente Jesús presente en la Eucaristía? Durante una parada en la iglesia de Santa Cristina pidió celebrar la misa, y fue ahí, en el momento de la consagración, cuando el milagro ocurrió. La hostia consagrada comenzó a sangrar, el altar se manchó y el corporal quedó empapado de sangre. Atónito, el sacerdote corrió a contar lo sucedido al Papa Urbano IV, quien se encontraba cerca en Orvieto. Al ver con sus propios ojos el milagro, el Papa cayó de rodillas y conmovido mostró la hostia a todo el pueblo. Este prodigio inspiró la creación de una de las festividades más bellas del calendario litúrgico, el Corpus Christi. Y fue el mismo Santo Tomás de Aquino quien creó el oficio litúrgico, elevando aún más la grandeza de este misterio. Hoy, la Catedral de Orvieto custodia el corporal manchado de sangre, y cada año en la fiesta de Corpus Christi, esta reliquia sale en procesión como un testimonio eterno del amor real y vivo de Cristo en la Eucaristía. Tenemos aquí este reportaje acerca del milagro de Orvieto. ¿Tú lo habías visto esto ya, de Bolsena? No, la verdad es que no. Yo el que había visto era el de Lanciano, una cosa así que... Sí. Ajá. Yo pensaba que era el primero, pero bueno, es casi igual, ¿sabes? Lo mismo, tenía una duda. Yo creo que es como común, ¿no? Que los sacerdotes de pronto digan tanta misa y tanta misa. A ver, No. ¿tú, por ejemplo, alguna vez has dudado de la presencia de Dios en la Eucaristía? No, yo he dudado de mi capacidad a veces de celebrar la misa con devoción. De eso sí he dudado, porque llega un punto en el que 4, 5, 6 misas un domingo, cuando hay ritos extraordinarios como unas exequias, un funeral o algún sacramento, y sí que uno está al borde, mentalmente un poco puede estar disperso, pero dudar de la presencia de Cristo en la Eucaristía no. Ahora bien, no todos son dudas, también puede haber indiferencias, y sobre la indiferencia, creo que eso puede conectar mucho con la fiesta que sigue a la del Corpus Christi, que será el próximo viernes, que será el Sagrado Corazón de Jesús. Tema que conversamos la semana anterior, ¿te acuerdas, Dueñi? Sí. Que al Sagrado Corazón le duele la indiferencia de sus creyentes y también de los sacerdotes que no ofrecen la Santa Misa con devoción y fe. Fíjate que yo he escuchado, nunca lo pensé yo, ni lo he pensado, la verdad, o sí, no me acuerdo, de muchas personas que de pronto dicen, ¿por qué la iglesia está tan llena de tantas devociones? Que no se trataría solamente de que fuéramos a rezar a Dios, a pedirle a Dios y tal, pero que la fiesta del Sagrado Corazón, que la fiesta del Corpus Christi, que la fiesta de Dios Padre, que la fiesta del Hijo, del Espíritu Santo, y así como que enumeran muchas. Y la verdad es que yo siento que cuando las personas hacen esos comentarios, quizá como con un dejo de enfado, es que en realidad yo pienso, ¿no? Que no han tenido una conexión real con Dios, que hablan de Dios como algo que no conocen, que solamente cuando tienen alguna apuración, entonces se hincan y le piden milagros y demás, pero que realmente no hay una conexión. ¿Y a qué me refiero con conexión? Perdón por las personas que puedan ver esto y no coincidan conmigo, pero una persona que no tiene tiempo ni siquiera de ir una sola vez a la semana a la iglesia, no tiene una conexión con Dios. Pero cuando le dicen que un hijo está a punto de morirse, puede ir todos los días durante 20 años, ¿sabes? Entonces, a veces tal pareciera que nos pasaron como estas dudas que de pronto tuvo el sacerdote y todo, y que Cristo se revela a través de este milagro eucarístico, que uno no alcanza a comprender, uno dice, ay, qué bonito, pero ¿tú sabes todo lo que hay detrás de eso, Monty? Es que pienso que las devociones tienen su explicación por circunstancias muy especiales. Y que ahorita mismo tú acabas de referirte a historias personales de quienes en un momento de crisis van hacia Dios. Pero también recordemos que hay momentos en la historia en los cuales, por ejemplo, una sequía, una epidemia, una guerra, motivan a la población a orar y de ahí han surgido algunas devociones. A nuestra Madre, la Virgen María, en tiempos de guerra, a un Cristo en un tiempo de sequía o de hambruna. Y entonces, a partir de ahí, la gratitud del pueblo es lo que genera una especial devoción o una fiesta que conmemora ese portento, esa intervención divina. Así que no está tan lejos de lo que tú comentas, el origen de muchas devociones, de hecho es también un incentivo a nuestra fe, sin olvidarnos que cada devoción es una expresión totalmente legítima y libre y personal, no son una obligación. La devoción no es una obligación, no podemos imponer y decir que todos tienen que hacer esto. Sí, claro. El hecho de que tengamos una fiesta solemne como la del cuerpo y la sangre de Cristo, eso ya es diferente a una devoción.
Eso pues nos permite diferenciar entre dos cosas en la iglesia o en la fe católica, que es la liturgia, que no es lo mismo que las devociones. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Goñi? Fíjate que no, y qué bueno que lo vas a aclarar porque mucha gente dice, yo tengo una tía que no voy a decir el nombre, pero si ve esto vas a ver quién, que me dijo, yo no soy muy del Santísimo. Yo dije, ¿cómo? El Santísimo es la presencia real para nosotros de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, ¿cómo que no soy muy del Santísimo? O sea, no debería de, vaya, todo es importante porque todo está en torno a Jesús, pero decir, es que no soy muy del Santísimo, o no soy muy del Corpus Christi, o no soy muy de la fiesta de ese, entonces no eres en realidad lo que digo, ¿no? Bueno, no hay que saber que aquí nuestro hermano Goñi está hablando desde la sensibilidad, porque él es un alma de Eucaristía. Yo lo sé porque a veces, varias veces al día va y visita el Santísimo Sacramento, que no está a la vuelta de su casa, aunque, bueno, a 2 cuadras. Hay uno que sí. Pero sí, pero sí, cierto, hay uno que está casi pegado a tu casa, pero aún así vas varias veces al día, a veces a visitar al Santísimo. Y siempre que paso. No crean ustedes que Goñi es un inquisidor y que está condenando a la gente que nunca va a la iglesia, no, porque caeríamos entonces en algo que no refleja nuestra esencia. Dice que sí. Más o menos. A veces sí, a veces sí. Es que me dan como cosa de que la gente, y me incluyo yo, porque pues así era yo, ¿no? Iba y, bueno, ponía cara de santo y me hincaba y le pedía a Dios y prendía una veladora y, ¿sabes? Todo lo que fuera necesario, con tal de que me diera el milagro así de manera pronta. Y pues cuando todo el día o todos los días puedes pasar a visitarlo, puedes ir a misa, puedes, ¿sabes? Pero es que justo la devoción es una expresión de amor, de una relación con Dios, no de un te busco porque te necesito, porque te ocupo, porque no me queda de otra. Y ciertamente te decía que la devoción es algo personal, es libre, y tú puedes decir, pues yo no soy muy de ir a, no sé, a la ermita de Santa Catalina o a la fiesta de San Antonio, pero cuando hablamos de una fiesta litúrgica o lo litúrgico, liturgia se refiere a lo que es del pueblo, que está en el corazón de todo el pueblo, porque está en el corazón de toda la familia de los hijos de Dios. Entonces, eso sí, lo litúrgico es algo en lo que todos estamos convocados. Por ejemplo, la Navidad. Dentro de la Navidad hay devociones, por ejemplo, poner un pesebre en tu casa. Una devoción puede ser tomar a la imagen del niño Jesús y arrullarlo o acunarlo durante la Nochebuena o en la novena del Niño Dios. Son devociones, pero la fiesta de Navidad es algo litúrgico, es algo público, es algo general, es algo para todos. No puedes deslindarte, porque si te deslindas de festejar la Navidad desde la fe, es como que te falta algo de tu identidad, de tu ser, de tu sabor como católico. Entonces lo litúrgico es algo que no voy a decir que a todos obliga, pero sí que a todos nos distingue. Es como si tú dijeras, yo soy de tal club deportivo, y el club deportivo está en el torneo, está en la final, y tú no estás viendo el partido, tú no estás celebrando el gol, tú no estás poniéndote la camiseta o los colores, pues no creo que te identifiques tanto con ese club deportivo. ¿Sí me explico con eso? Sí, me gusta el ejemplo que diste al último porque es lo que va creando, ¿no? Justamente esa sinergia de que tú realmente hagas clic con algo. Yo lo que creo que respeto mucho, yo de pronto he hecho bromas aquí todo, yo respeto muchísimo las devociones y la forma y la manera en la que cada quien está conectado con Dios, porque estaríamos viéndonos peor que en la Inquisición, tienes razón, Monty, pero sí digo que creo que vale la pena porque siempre tenemos tiempo, Monty, siempre tenemos tiempo, más en México. Yo sé que en algunos países es un poco complicado. En Estados Unidos yo cuando voy sufro porque en realidad misas en español hay solamente el fin de semana y hay una o dos. Entonces, pues las iglesias no están abiertas, están pero muy lejos. Entonces, entiendo esa parte. Pero en México, que tú caminas una cuadra y recorres 3 iglesias, la verdad es decir que no tienes tiempo, más bien que no quieres o no tienes ganas. ¿En qué lugar de México hay que decir, Goñi? Porque tú eres un privilegiado, perdón que lo diga, que vives en el centro de una ciudad de siglos, que es Aguascalientes, que tiene muchas iglesias en el centro, pero en muchos otros lugares tienen una capillita, una iglesia pequeña o no tan accesible. Lo importante sí es que nosotros tengamos el tiempo, nos demos el tiempo de conectar con la fe, con Dios, mínimo una vez a la semana. Y cuando tú descubres que Cristo está presente en el Santísimo Sacramento, de veras que visitarle, eso cambia tu vida. Y les voy a comentar a todos que yo cuando era joven, adolescente más o menos, en la secundaria, recuerdo que un amigo, Aarón se llama, estaba muy entusiasmado porque el párroco les había dado unas catequesis de Semana Santa y les explicó de los milagros eucarísticos, de cómo el pan se convertía en carne y sangre. Y desde entonces yo me quedé muy como asustado de cómo era eso.
Sí. Después yo recuerdo que una monjita nos dio unas catequesis también de Semana Santa y nos decía que en un lugar, pero esto yo no lo he verificado, que en un lugar, me parece ser de África, alguien robó una hostia para hacer la maldad y la clavó en una pared con un clavo y que empezó a brotar sangre de esa hostia. Wow. De una hostia que está fabricada de pan, o sea, no es un pedazo de carne. Visiblemente es pan, pero realmente en el misterio, consagrada ese pan, consagrada esa hostia, ya es el cuerpo de Cristo. Entonces, ha ocurrido esta manifestación y quisiera mostrarles un pequeño video para que veamos qué son estos milagros eucarísticos. ¿Qué significa un milagro eucarístico? Que la hostia, es decir, el trozo de pan, se convierte en tejido cardíaco. Esto, estoy seguro que el que no lo sepa estará pensando, esto es de coña. No, de verdad, o sea, se convierte en tejido cardíaco y en ocasiones sangra. Y la sangre es siempre tipo AB positivo, que es la sangre que se sabe que tenía nuestro Señor. Y esto es tanto así que hay un médico, creo que es uruguayo, me estoy intentando acordarme el nombre pero no me acuerdo, que era ateo, que le mandaron a estudiar estos milagros y se ha convertido y ahora dedica toda su vida a simplemente hacer exposiciones de milagros eucarísticos diciendo, oiga, es que esto es verdad, yo lo he visto, era pan y se ha convertido en tejido cardíaco que además está vivo, con lo cual no podría ser. Entonces eso también nos dice, nuestro Dios está diciendo, sí, estoy ahí presente y te lo voy a hacer incluso si no quieres verlo. Para todos los que piensan, bueno, esto es que el cura ha cambiado. No, ha pasado delante de gente, está filmado. O sea, quiero decir que por eso también sabemos que Dios está presente en la Eucaristía, como Él nos prometió. Pero esto es lo más importante, Él nos lo prometió. Dios no puede mentir. ¿Qué te parece? Eso me gustó. Dios no puede mentir, efectivamente. Dios no puede Dios mentir. no miente, es de una sola palabra. Y fíjate que yo me estaba acordando que hubo en la etapa de la conversión que yo tuve en el 10, a lo mejor por ahí quizá del, no sé, 14, 15, 16, estuve en México viviendo y hay un grupo que se llama Unión de Voluntades, que les mando saludos a Guillermo Ferrer, a Lupe Lebrija y a tanta gente que conocí ahí. Y me tocó estar en una exposición justamente de alguien que ahorita se me fue el nombre, que es muy conocido, que habla de los milagros eucarísticos. Y ahí fue donde realmente yo entendí de lo que se trataba, porque uno de pronto escucha y se te hace como muy fantástico. ¿Por qué se nos hace fantástico? Pues primero porque no tenemos fe, porque no creemos y porque nos parece que es algo absurdo, ¿no? La gente normalmente se forma en la fila, tú lo sabes como sacerdote, y lo reciben, lo consumen y no tienen ni idea de lo que están recibiendo. Y hay milagros eucarísticos que han sido aprobados por la iglesia, que por cierto no son tantos, no hay como por miles, o sea, son contados, porque entiendo que la iglesia es muy rigurosa en todo esto, porque sí puede prestarse, ¿no? A que de pronto a algún cura se le ocurra que para ser famoso al pueblo, que le caigan muchos donativos, invente algo, ¿no? O nuestra ciencia mejora en sus instrumentos de medición, o tal vez ya ahora mismo esa evidencia, esa materia ya no permite el análisis porque ya se varió, se descompuso, no sé, aunque hay que saber que en muchos casos el tejido permanece fresco y flexible, es una cosa increíble ahí. Hay unos que tienen un montón de tiempo, ¿no? Lo del Anquiano y el que tú pusiste, que dijeron en qué catedral, creo que la de Oviedo. Ese se vuelve a licuar, se hace, creo, la sangre vuelve a hacer. Esa es la sangre de San Genaro, ¿no? De San Genaro, es cierto, de sangre de San Genaro. Ya me confundí, me confundí. Sí. Aquí estoy yo, Matías, aquí estoy para corregirte la plana. Gracias, hermanito. No, lo que pasa es que sí, como que... ¿Sabes quién tiene la lista de casi todos los milagros eucarísticos? El beato Carlo Acutis, que de hecho es la página web que él diseñó. Y la estoy ahorita buscando, carloacutis.com, pero está la exposición. miracolieucaristici.org es su página web. Y tú puedes ver ahí la ¿Tú que hablas italiano, tradúcenlo? Porque hay está en varios idiomas. miracolieucaristici.org. Yo también hablo italiano, por eso le entiendo al padre. ¿Puedo ponerla aquí en la pantalla a ver si sale? Déjame checar cómo se pone esto. ¿Cuántos milagros son? Creo que son 100 y algo, ¿no? ¿O son más? Como casi 140, son 136. Sí, yo sabía. Yo ya había visto algo de eso. Claro, es cierto, Carlos Acutis. A ver si podemos. Estamos escuchándonos, mira. Este es el sitio oficial de Carlo Acutis. Que por cierto, en septiembre ya va a ser beato. Va a ser beatificado por León XIV. No, pero sí ve milagros eucarísticos. A ver si le podemos ponernos más así como... ¿Y por qué me sacas a ver?
Yo porque es mi show, ¿no es cierto? Es nuestro show. Bueno, nos vemos la próxima semana. Les dejo a Monty que lo siga atendiendo él. Lo que quiero poner es que se vea, bueno, Miracoli Eucaristici. Esta es la exposición, es esta página de carloacutis.com y aquí te aparece ya, aunque se vea chiquito, bueno, más o menos ahí ustedes lo identifican, está allí la exposición. Y ahí vienen todos, ¿no? Uno por uno, dice que son 100 y tantos. Desde el más reciente que fue en Buenos Aires hasta el primero Buenos documentado. Aires. No puedo avanzar mucho porque como que estoy atorado en la computadora. Web. Porque estamos transmitiendo al mismo tiempo. Ok, no importa. Eso, pero ya al fin y al cabo ustedes pueden ver aquí los milagros por países. En orden alfabético, Argentina, Buenos Aires, 96. Austria, Bélgica, Colombia, Croacia, Egipto, Francia, Alemania, India, Isla Martinica, Isla de la Reunión. En Italia hay varios, hay docenas. En México uno, en Tixtla. Oye, ¿qué es eso? Vamos a ver en México, ¿qué onda? Y dice aquí, 12 de octubre de 2013. Oye, hace bien poquito. Hace no tanto, sí. Yo ya había escuchado que en México había uno, sí. Diócesis Chilpancingo, Chilapa anunció mediante una carta pastoral el reconocimiento de este milagro eucarístico, manifestación que nos lleva a un maravilloso signo del amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y aparecen aquí adjuntos, evidencias, fotografías, estudios. Ay, Dios mío, qué impresionante, se ve como un pedazo de carne viva. Vienen los análisis de cómo se descubrió ADN de origen humano, sangre tipo AB, que es la de la hostia del anciano y de la sábana santa de Turín. Siempre es del mismo tipo de sangre, siempre es tejido cardíaco del miocardio. Y, sí. Y de un corazón infartado, dicen también, según algunos. Oye, Monte, ahorita que mencionaste la sábana santa, hay personas que confunden la sábana santa con el sudario con el santo sudario de Oviedo. Ajá, piensan que uno es otro. Y hay un montón de historias en torno a la sábana santa, que hay gente que jura y perjura que no es cierto, que no existe, que no es real. Y para mí es un tema de fe. Y además todas estas pruebas que son científicas, no se deje usted guiar por un reel que vio de pronto en las redes sociales o porque alguien le comentó, porque también hay sacerdotes que confunden a la gente. Si el sacerdote no tiene ese conocimiento teológico o ese estudio, entonces pues va a decir, no, ustedes no hagan caso, ¿no? Y la gente a veces se va con esa finta y entonces el quitarle el peso a algo que es una reliquia, por ejemplo, de Jesús o a un milagro eucarístico es pues quitarle el peso a la existencia de Dios, así de fácil. Hay que saber que los milagros, ciertamente hay que tener la información y gracias a Carlo Acutis, que es beato, justamente, o sea, es alguien que la iglesia reconoció como virtuoso, que no te va a engañar, que no te va a mentir, está en proceso su causa para ser reconocido como santo, o sea, aquí no hay fraude, pues. Oye, pero ya es beato. Es beato Carlo Acutis. Y el día que lo iban a canonizar. Sí, fue cuando murió. No se muere el Papa, así es cuando se muere el Papa. Fue cuando nombraron al Papa nuevo. Sí, estaba ya agendado. Es cierto, era el funeral, es cierto, el funeral. Entonces coincidía y obviamente pues se detuvo todo, ¿no? Porque por eso andaban tantos jóvenes allá en Roma y todo, pero bueno, finalmente va a ser, me parece que en agosto, septiembre y sí. otro va a ser pues santificado, entonces va a ser santo, que es joven también. Canonizado, Goñi. Canonizado. ¿Y yo qué dije? Santonizado. Santificado. ¿Cómo que santificado es tu nombre? Santificado sea tu nombre, más le corresponde a Dios. Bueno, a disculpar, lo que pasa es que a veces me patino, por eso digo que salgo yo patinado aquí en estos temas, porque el Monty diré. Bueno, sí, te está preguntando aquí nuestra hermana Maribel Raigosa sobre el término técnico, si se llama transmutación o transubstanciación al misterio milagro. La verdad, la transubstanciación siempre ocurre, que es el cambio profundo de realidad, aunque no sea un cambio visible o sensible, siempre hay un cambio total de la realidad, del pan al cuerpo de Cristo y del vino a la sangre de Cristo. Pero ya digamos así, la apariencia, ese es el milagro, un cambio en la apariencia, un cambio visible, un cambio tangible en la materia, porque la materia no cambia. O sea, cuando tú agarras una hostia de las que consagramos con mucha devoción y fe, y la analizas químicamente, el resultado te va a dar que es trigo y que es agua. Vino. Y sí, entonces todos sus ingredientes orgánicamente no cambian. El milagro eucarístico es cuando sí hay un cambio orgánico, cuando sí hay un cambio que no está en el misterio, no es algo espiritual, es algo ya materialmente visible y tangible y comprobable. Entonces, por eso es lo impactante de los milagros eucarísticos. Igual que con la sábana santa de Turín, que comentaba hace un momento Goñi, que hay un montón de pruebas que se han hecho de distintas ciencias que muestran que ahí está un prodigio visible.
Y de hecho, de ahí es donde hay una muestra de la sangre, del tipo de sangre de Sí, Jesús de la Nazaret, sangre, que se repite en todos los milagros eucarísticos. Entonces, siempre. pues, por algo ha de ser, ¿no? Ya dejamos ahí el tema para Ok, que no piense que ya. estamos echando pleito a alguien. Pero a ver, entonces, el milagro eucarístico, que son 140 y tantos los que tiene Carlos Acutis, o sea, que no podría decir, pues son muchos, son pocos. Pues la verdad es que es una muestra, yo creo que Dios va a decir, a ver, ahí les va como para que vean que sí es cierto, que sí existo y que sí estoy ahí. Entonces, usted imagínese, consumir a Jesús de Nazaret, que yo me imagino la cara de los apóstoles cuando les dijo, este es mi cuerpo, mi carne, han dicho, ¿qué trae Es que no entendieron, ¿no? la verdad no, la iglesia fue entendiendo poco a poco y al principio todo se hacía de una forma tan natural, tan orgánica, que por ejemplo durante muchos siglos en la iglesia no hubo adoración eucarística, hubo reserva eucarística, se reservaba en un lugar de devoción y de dignidad, pero para llevar la comunión a los enfermos o a los encarcelados. Fue hasta que, y hay que decir así, la verdad es así, hasta que algunos en Francia, en Centro Europa, en el siglo XII, XI, comienzan a atacar la fe eucarística, que los católicos dijeron, pues nosotros vamos a adorar, a reconocer esta presencia. Incluso aquí les tengo un video que le va a encantar a Goñi porque es de sus super fans santos, San Antonio de Padua. Oh, sí, oh, sí. Así que prepárate, abróchate el cinturón, Coñi, A ver, para vamos a que verlo. veas lo que hizo San Antonio de Padua, la historia de la mula y San Antonio. Ya me la sé. Imagínate a una mula adorando a Jesús en la Eucaristía. San Antonio de Padua predicaba en una región infestada por herejes que negaban la presencia real de Cristo en la hostia. Uno de ellos, llamado Guialdo, lo retó públicamente. Encerraré a mi mula 3 días sin comer. Si cuando la traiga, en vez de la comida, se arrodilla ante tu hostia consagrada, creeré. San Antonio aceptó el desafío. Llegado el día, celebró el sacrificio santo de la misa y con la hostia en las manos se acercó al lugar. El animal estaba hambriento, la comida servida. Y entonces Antonio exclamó: en virtud y nombre de Jesucristo que indignamente tengo en mis manos, te mando, criatura irracional, que llegues a reverenciar y adorar a tu Creador, para que quedando convencida la mala obstinación herética, confiese las verdades de la fe católica y deje la ceguedad de sus perniciosos errores. Y ocurrió el milagro. La mula ignoró la comida, se arrodilló y adoró a Jesús sacramentado. El hereje cayó de rodillas, se convirtió públicamente y usó su fortuna para construir un templo en honor a San Pedro y a la fe católica. Y en el dintel de la puerta, que era de piedra, hizo que se grabase para eterna memoria este portentoso milagro. Cristo está vivo en la Eucaristía. Adóralo siempre en completa reverencia. San Antonio de Padua, martillo de los herejes, ruega por nosotros. Wow. Mero el San Antonio, ¿eh? ¿Qué les parece? Oye, San Antonio aquí parecía Superman, lo hicieron como muy guapo. Oye, ya sabía que ibas a no decir están eso. así. Oye, tú, ¿y cómo te imaginas a San Antonio? ¿O qué? No, es que, ¿te acuerdas que yo comenté en algún programa que pues, yo tenía una idea de San Francisco de Asís, porque yo hasta hice algún programa o algo de él y pues es que la verdad es que antes como se los imaginaban o los pintaban o algo. Pero Y cuando yo cuando estuve en Asís y vi una foto, dije, ¿y este de San Francisco? No, hombre, nada que ver con lo que yo había imaginado. No había fotografía, ¿no? ¿Tú qué te imaginas? Ahora ya, obviamente que ahí expresa la fuerza de la palabra de San Antonio que dice que para que conste la presencia viva, le dice a la mula que adore a su creador. ¿Y qué pasa? Que también es un milagro eucarístico, aunque no hubo una manifestación del cuerpo y la sangre de Cristo, sí hubo un reconocimiento, un portento ahí de parte de la mula, de que está el creador. Y así como este gran santo, San Antonio, muchos otros santos han tenido experiencias, han tenido manifestaciones particulares, visiones. Aquí se citan muchos en el sitio web de Carlo Acutis. Y también, por ejemplo, las comuniones prodigiosas, como por ejemplo San Bernardo, San Buenaventura, han recibido la comunión, o sea, se les ha transportado la comunión a su boca. Pasó con una de las videntes también, ¿no? De las apariciones marianas. Sí. Que la Eucaristía apareció de la nada y se supone que, bueno, cuentan que la fue de Poliño, el arcángel San Miguel que se las dio. Clara.
Digo, lo que pasa es que, mira, cuando no quieres creer, no crees aunque veas, ¿sabes? O sea, yo por eso no me peleo con la gente que no quiere creer, no es mi fiesta, no es mi problema, ahí a cada quien, ¿no? Y Dios es tan amoroso y tan afectuoso y tan paciente que tiene tiempo para irse revelando a cada uno, pero yo debo decir, ¿no? Que en un principio, yo estoy como mi tía que decía, yo no soy mucho del Santísimo, pero es que yo no sabía, yo no entendía realmente lo No que pasaba. sabía. Hasta Exacto. que en un retiro en Miami de Maús, yo... Oh, perdón, es que yo hago retiros en Miami. Bueno, pues me invitaron, ¿yo qué? Pues yo fui 2 veces y en el segundo retiro entré a la capilla donde estaba el Santísimo y estuve hincado más de 1 hora, ¿no? Con la frente en el suelo. Yo que lo criticaba mucho, decía, estas viejitas viatas y estos cuatro. Pero ¿cómo tú te quisiste quedar así? No, la verdad es que yo llegué, me senté y lo vi y vaya, yo ya entendía de lo que se trataba y a quién tenía enfrente, pero la duda de que tú estás viendo un pedacito pues, de pan, de hostia, ¿no? Que al principio cuando Jesús se fue era un pan, ahorita nos explicas, y entonces, no, de pronto me levanté y me hinqué, de hecho lo hago cuando voy al Santísimo, tú me has acompañado y hemos ido juntos también ahí en Culiacán y todo, yo siempre me hinco, aunque es un momentito y cierro mis ojos y en fin, y esa vez me levanté y me hinqué y agaché mi cabeza y mi frente tocó el suelo. Y según yo estuve así como 5 minutos, resulta que fue más de 1 hora. Válgame Dios. Cuando ya pasó todo y oí como voces, como que regresé de donde andaba y entonces ya me dijeron, oye, pues estuviste como 1 hora, estamos hasta... ¿No sentiste el cuerpo pesado? ¿No se te entumieron las piernas? Absolutamente nada. Yo lo único que sentía era una presencia, como si estuviera una persona aquí. Sentía el calor de la persona y vaya... ¿cómo se llama donde ponemos al Santísimo? ¿La custodia es? En la custodia. Estaba un poquito retiradita, no la tenía como tan cerca. Y aunque fuera, pues cualquiera, bueno, pues es el metal, no había calefacción, no había nada. Era un calor muy fuerte. Y fue la primera vez que yo creo que realmente tuve un clic con el Santísimo como tal. Y fíjate, Goñi, que así como en tu historia personal, en la historia de la iglesia ha habido este despertar de la conciencia o este despertar eucarístico, porque como veíamos en el siglo XI-XII, San Antonio y otros santos defendieron la realidad del Santísimo Sacramento. También hay otro hito importante en la historia que es en el siglo XVI con la Reforma Protestante, ya que algunos católicos evangélicos hablan de que Cristo solo está presente durante la Santa Misa, pero fuera de la misa ya no, y denuncian como idolatría el reverenciar y adorar a Cristo, la especie eucarística, la hostia consagrada en el sagrario o en la custodia. Ellos lo denuncian como si fuera una idolatría. Y es en ese entonces cuando se instalan los sagrarios dentro de las iglesias, porque generalmente los sagrarios estaban en una capilla lateral. Y entonces desde el siglo XVII, XVI, empieza a tener la iglesia, las catedrales en el altar principal, un gran tabernáculo donde está el Santísimo, incluso donde se expone la custodia a la adoración. Sí. Con la reforma litúrgica se ha optado por tener la reserva del Santísimo Sacramento en una capilla donde se favorezca mucho más el silencio y la oración. Lo lamentable es que a veces estas capillas de adoración suelen ser pequeñas, pero es algo que podríamos incluso considerar en el paso del tiempo, que tengamos capillas eucarísticas como los templos expiatorios que en muchos lugares del mundo existen, de adoración continua, donde hay un flujo constante de personas que las 24 horas del día, 7 días a la semana, van y adoran al Santísimo. Yo recuerdo cuando en Pamplona estábamos estudiando, me estaba preparando para el sacerdocio, que allí no había capilla de adoración perpetua y los más escépticos eran los sacerdotes. Decían, a ver, ¿quién se va a anotar a adorar en Año Nuevo y en Navidad? Dijo un párroco célebre allí en el centro de la ciudad, no me acuerdo qué iglesia, iba a decir una, pero no me acuerdo cuál era. Y rápidamente al final de la misa se acercaron 2, 3 señoras de carácter y decían, anótenme para el Año Nuevo y para Navidad, a las 2 de la mañana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que así debe ser, fíjate. Me estaba acordando, ahorita que dijiste capillas de adoración, hay unas capillas de adoración, no sé si la palabra es correcta, permanente o perpetua, de ser permanente. ¿Te dice? O perpetua, ajá, que las empezó a fundar, se llama la señora Inés, es esposa de Esteban Arce,
Esteban Arce, un conductor de televisión muy famoso que se convirtió, él salía en El Calabozo, un programa muy famoso, y él tuvo una conversión justamente en Medjugorje, y yo estuve en la conferencia y he hablado con él como 3 veces, ahí en el World Trade Center, cuando yo también di una conferencia ahí. Aquí estamos de presumidos de El Monte, que yo estudié en Pamplona, y que yo fui allá a Miami, que no sé cuánto, pero es que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está en todas partes, donde tú vayas. Obviamente, si eres una iglesia católica, te lo vas a encontrar. Entonces, ella, en aquel entonces, en la época de unión de voluntades y todo, que yo estaba en México. ¿No se llama Nieves, la esposa de Sí, exactamente. Nieves. Inés Nieves, una cosa así. Creo que tiene un programa todavía o algo así de radio ahí con Cecilia Valderrama, que yo tuve un programa de radio junto con ella, y ella empezó a crear estas capillas en los estados. En aquel entonces iban como 9, una cosa así, seguramente ahorita ya debe haber en todas partes, que es que todo el tiempo están abiertas, todo el tiempo. Sí, es que justo las capillas de adoración, por ejemplo, en tiempos de pandemia se instalaban como una especie de ventana en las iglesias, pero no dejó de haber adoración al Santísimo Sacramento. Es también un signo vivo de la fe y que no siempre depende de lo que se ve. Hay que saber. Yo te lo digo a cualquiera que me lo pregunte. Entra a una iglesia, pregunta dónde está el sagrario y métete ahí y vas a saber, vas a sentir algo. Es un foquito rojo, no hay pierde, hay un foquito rojo. Generalmente sí, ponemos esta lámpara roja, pequeñita, siempre encendida, donde está la urna, la reserva, el sagrario, que suele ser pues plateada, dorada, digna, decorosa, porque ahí se reserva el cuerpo y la sangre de Cristo. Es correcto. Fíjate que, bueno, a mí me encanta este tema porque la verdad cuando yo de verdad logré entender lo que significaba un milagro eucarístico, la Eucaristía misma, yo decía, a ver, lo que pasa es que todos quisiéramos ver el milagro en nuestros ojos, ¿no? Que en el momento que te van a dar la comunión, tuvieras aquello, pero que te daría más susto que gusto, porque si ves que se convierte en sangre, como que te espantaría, ¿no? Dirías, no, Dios pues, me perdone, pero a mí no me ha gustado cuando me ha tocado verlo. ¿Tú ya lo has visto? A mí me ha pasado, no, me he comido la hostia, así como que ya. Lo siento mucho, me da miedo y me la como la hostia ya. Me ha tocado ver la hostia con venas pequeñitas así. ¿Y por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Pues me da miedo. O sea, me da miedo, no sé, que alguien se fanatice, que alguien se desmaye, que alguien se horrorice, que te dé asco. Es por eso, no porque te dé miedo consumirla, o sea. No, me da miedo que haya ahí pues más un horror que una devoción. Ajá. Aunque mira, mucha gente. Ahora, cuando Cristo se quiere manifestar, se manifiesta. Yo recuerdo que uno de los milagros eucarísticos que cuentan, el sacerdote quería disimular que no pasó nada, aquí no pasó nada, y cubrió el platito de la comunión con una palia y que empezó a brotar sangre de aquello que todo el altar chorreaba sangre. Entonces, salió peor. Cuando Dios se quiere manifestar, así que yo sé que la próxima vez, o cuando sea que suceda, yo sí he visto pequeñas venitas. Bueno, no sé si sean venitas, porque es que ese es el punto. Se tiene que someter a un análisis, algo para ser validado como un milagro eucarístico. También, por ejemplo, hubo un caso en nuestra diócesis de Culiacán de unas religiosas que llevaron a una experta bioquímica para que analizara. Bueno, primero fueron con el señor obispo, ¿no? Con las hostias en el corporal y todas así conmovidas porque vieron que en el sagrario de las hostias tenían unas manchas rojas, pero cuando las analizó la científica bioquímica, el dictamen fue que eran levaduras, que eran hongos, que no era realmente sangre o era un tejido orgánico, como lo que vamos a ver ahora mismo en este último clip, que son los 5 datos. No tiene audio el video, creo que puedo leer por aquellos que nos están viendo o escuchando. Los 5 datos sí que tenemos que tener en cuenta para ver si es o no un milagro eucarístico. Ahí va. Transforma en sangre y siempre se encuentra un tejido con sangre AB positivo, con glóbulos blancos, tal como en una persona viva, y también sustancias que tiene una persona que padece mucho estrés. O sea, cuando una persona padece mucho estrés, quedan como marcas en su sangre y en su corazón, porque muchas veces es tejido de miocardio. Yo recuerdo que una de esas hostias analizadas, el miocardio está infartado, o sea, es un corazón infartado. No significa muerto, sino con esa lesión cardíaca. Que es la que Jesús tuvo. Fíjate que yo recuerdo ahorita que
creo que fue en el año 2022, creo que fue alguno de los videos que te mandé. En Guadalajara, Jalisco, hay un lugar donde hacen eventualmente retiros. Y entonces estaba la custodia, estaba la gente en adoración y estaba un canto que decía, la puerta está abierta y está cantando todo. Y en eso se abre sola la custodia y deja al descubierto así. Yo cuando lo vi la primera vez, yo así me puse chinito y creo que lloré, me emocioné muchísimo. Y entonces ya yo verifiqué con la persona que me lo mandó y dijeron, sí, efectivamente, dijo, sí sucedió, estábamos ahí y fue en Guadalajara, fue muy, muy emocionante. Y como eso hay muchas, ¿no? Hay una hostia que está grabado en video, que está flotando sí, arriba de la, ¿cómo se llama? Yo vi ese milagro, sucedió en Lourdes. Ajá. Y así como grabado, eso es bueno. Pero fíjate, está grabado en una cámara VHS en una época en la que, o sea, realmente no había edición digital. Entonces no había manera que tú dijeras, ay, esto es la IA. Claro ay, no. Sí, no, de veras, que esas cosas hay que saberlo. Aquí tenemos comentarios de Lupita Paul, de Tella Lorenzo, muchos comentarios de Sebastián Saldaña, desde Lima, Perú. Bendiciones y alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento. También Ana María Ramírez dice, de las ocasiones en las que se emociona tanto cuando está con Jesús sacramentado. Y tú también, si ahora mismo nos estás viendo, nos estás escuchando, no te prives de estar delante del Señor, sobre todo en estos días de gracia. Está comentando aquí también Tella Lorenzo, un testimonio de fe. Escuchar la voz de Jesús en sueños es también un regalo, es una bendición muy particular. Qué bueno que has tenido, qué bonito, mejor dicho, que has tenido ese tipo de experiencias. No dudemos de las señales que Dios nos da. Son señales para nuestro tiempo, son señales para personas que estamos en el camino. No necesariamente que estemos dudando, pero sí que nos ayudan a continuar. Ahora, ¿sabes qué? Creo yo, como una conclusión personal, es que de pronto, ¿no? Así como las 140 y tantas que documentó Carlos Acutis en estos milagros eucarísticos, es que a Dios también le gusta que haya un poco de velo de misterio, ¿sabes? Porque entonces ya cada que tú vayas a comulgar, o sea, la tercera vez que te sale ensangrentada, a lo mejor ni la vas a querer porque te va a dar como cosita, ¿sí? Porque no es algo sobrenatural, es algo como que no entiendes, ¿no? Porque no es que traiga mermelada o algo así, es que la sangre de Cristo, el cuerpo del Señor. Entonces, imagínate. Ahora, nosotros cuando la consumimos, pues te sabe a lo que es la hostia, ¿no? Que es trigo y agüita, no sé cómo las prepara. A propósito, la hostia está hecha solamente de harina y agua en respeto a lo que originalmente utilizó Jesús, que es el pan ácimo, pan sin levadura, pan de trigo, y que no le ponemos ni sal ni azúcar también para que el sabor no cause ni agrado ni repugnancia. Y en los mismos santos, como el gran santo eucarístico, el que hizo toda la teología y todos los poemas, los himnos de la fiesta de Corpus Christi, quien es Santo Tomás de Aquino, dice que en la sabiduría de Dios, él quiso que los aspectos sensibles, la especie, la apariencia del cuerpo de Cristo no fuera carne y sangre, para que no provocara asco o repugnancia. Claro. Sí, porque es raro, ¿no? Yo me imagino los apóstoles al principio no entendían, como tú bien lo dijiste, fueron entendiendo poco a poco. Sí, y yo me acuerdo, voy a hacer referencia cuando estuve en Jerusalén, en algún lugar que estaban vendiendo el pan tal como se lo comían en aquella época, que era como delgado, como grueso, como sabe, y tú lo probabas y como que no sabía nada, pero estaba rico, o sea, estaba calientito, y era un panezote. Entonces, en las películas, de hecho, por eso se ve como que Jesús lo parte, que es un pan grande. Semejante al pan de pita. Sí. Ándale, pan de pita, de hecho, muy parecido y muy rico. Y bueno, se vende porque toda la gente, que el pan como de Jesús, bueno, eran unas filas, porque parece estaba muy rico. A mí me encanta el pan con sal o sin sal, como me lo den, yo me lo como. Pero la verdad, me encantó. Yo imaginaba cómo cuando Jesús se fue y se quedaron, pues ellos hacían lo mismo, ¿no? Partían el pan y entonces, pues ahí empezó a ir tomando orden hasta llegar a lo que es en la actualidad, pues la consagración. Y por eso mismo debemos de ser conscientes de que las expresiones de respeto y devoción eucarísticas han ido cambiando con el paso del tiempo y también según las diferentes regiones. Por ejemplo, tú sabías que en Oriente, me refiero a los cristianos que son de la tradición más pegada a Tierra Santa, el Líbano, los que fueron evangelizados por los misioneros griegos, todo el norte de Asia, Rusia, etcétera, ellos no se acostumbran a arrodillar ante el Santísimo Sacramento. Ok, ¿por qué razón? Desde su percepción, el arrodillarte ante el Santísimo Sacramento es semejante a lo que hicieron los soldados romanos, que se arrodillaban delante de Jesús para burlarse. Ellos
pie, ellos usan la reverencia, no el arrodillarse. Otra cosa también que es diferente a nosotros en el occidente es que ellos comulgan siempre el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en algunos de los ritos mezclan los pedacitos del cuerpo de Cristo con la sangre de Cristo en el cáliz y te dan a cucharadas esta mezcla, te lo dan a cucharadas. Y a los niños recién bautizados se les da una gotita de esa mezcla ahí, en la boquita. No sabía eso y no cabe duda que cada región o cada religión que es cristiana, bueno, pero que tiene más otras, que religión, es la referencias. Iglesia católica, pero sí son los ritos. Exacto, los ritos, eso es lo que quiere decir, los ritos pues varían y son diferentes, ¿no? Que era de pronto lo que la Iglesia ha ido aceptando, que pues en alguna región del mundo sea de una manera y en otra de otra, pero todos estamos reconociendo la presencia de Jesús, ¿no? Y hay quien se hinca, hay quien la reverencia, pero pues hay quien ni siquiera va, no saben de lo que se están perdiendo, ¿verdad? No saben lo que están perdiendo, porque las personas que empiezan a ir al Santísimo y hacen lograr clic con él, no dejan de ir. Siempre que pueden, llegan y no tienes que decir nada. Mira, siéntate, quédate en paz y vas a ver cómo, cuando menos esperas, empiezas a escuchar la voz de Dios, él empieza a hablar contigo y sobre todo que empiezan a obrar milagros. Hay una presencia, es que está vivo, no hay otra forma de explicarlo. Eso que tú dijiste, Goñi, saber que estás delante de una persona, eso todo el tiempo me ha pasado, todo el tiempo con él. Sí, y aquí nos preguntan a María Ramírez si una persona puede comulgar varias veces al día. Lo que sí podemos hacer es comulgar 2 veces al día. Esto está establecido de esa forma para que no se haga de manera superficial, para que cada comunión sea un momento de devoción, de fe viva y no algo de cumplimiento ni de rutina. Esto puede ser, por ejemplo, Monty, perdón que te interrumpa, alguna vez me pasó a mí que en un día comulgué 3 veces, obviamente le comenté al padre, porque fui a 3 misas, ¿no? Eran misas de un retiro o algo, dijo, sí, no hay ningún problema, pero dijo lo mismo que tú, pero lo ideal es que, mira, con una está bien. Es que, vamos a ver, sí, o sea, exactamente, no es que tengas que comulgar más veces al día para que tengas más power o más efecto de la Eucaristía, al contrario, te puedes arriesgar a que no estés viviendo la comunión con la fe y la atención y la devoción. La disciplina de la iglesia dice que 2 veces al día, pero puede ser incluso una tercera vez si esa persona está en peligro de muerte y desea, como última voluntad, recibir el Santísimo Sacramento. Hay que saber que los clérigos, diáconos y sacerdotes sí podemos comulgar muchas veces al día, pero también en esto tenemos nuestras propias normas para hacer la celebración eucarística con fe y devoción y que no sea una cosa rutinaria. Pues yo creo que si 2, 3 veces pues, nos empachamos de Dios, no pasa nada. Imagínate, pues, si me empacho de pan, que no me empache de Dios. Paula Romero también habla de que le tocó ver cómo humedecen el pan con el vino, los ortodoxos. También, por ejemplo, yo he visto en iglesias en Estados Unidos que llenan como 5, 6, 10 cálices de sangre de Cristo y los reparten. ¿Tú has visto eso, Goñi? Sí, me ha tocado. Y sabes que yo lo veo con mucho respeto, porque finalmente es la misma creencia que tenemos en Dios y hay que respetar, ¿no? La condición, o vaya, como tú decías, ¿cómo dijiste la palabra? Los ritos y las costumbres del lugar. Ritos y las costumbres del lugar. Porque uno puede decir, fui a Estados Unidos, allá dan el cáliz, consagran 30 cálices, a todo mundo le han de beber del cáliz consagrado, o del cáliz, mejor dicho, que trae la sangre de Cristo, porque literalmente consagran una jarra para llenar esos cálices. Eso está mejor. Lo que hacemos nosotros es peor. Aquí no valen los parámetros de qué es mejor y qué es peor. Debemos saberlo. Porque en nuestra fe está que en cada hostia está completo Cristo. Todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No está ni medio ni partido. Y si no te dan la sangre de Cristo, también está allí presente. Y aunque sea un pedacitito que te toque, es la presencia de Él. Mientras que no la quieras, claro, comestible, obviamente. Fíjate que sea visible y comestible, sí. Hay muchas señoras, que yo las veo, ¿no? Que ustedes en la misa consagran una hostia, ¿no? Que es una grande. Una grande. Y entonces las señoras se empujan porque quieren ser las que reciban, ¿no? Esa hostia en particular porque sienten que es como más cercana a Dios. Y ahí me ha tocado ver cómo de manera literal hasta se empujan, no es que no quiere. Y dices, bueno, ok, o sea, es exactamente lo mismo, porque entonces vuelvo a lo mismo. Estamos haciendo de algo muy serio y muy profundo algo que se presta ya como a la chunga, es creer que Dios está ahí y punto, y yo sé que Él tiene sus tiempos y cada quien lo va conociendo de acuerdo a su propia manera o tiempo, pero Él está ahí. Yo lo único que digo
Aunque sea por ver si es cierto, vayan, dense una vuelta y van a ver cómo cambia su vida. Y dicen, Monty, yo sé que esto no debería decirlo, pero hay también como como muchos milagros que dice la gente que han sucedido solamente con ir a sentarse al Santísimo. Sí, efectivamente, la presencia real de Cristo te cambia. Estar cerca de Él te cambia. Y yo te quiero dejar esto como una invitación en este jueves de Corpus Christi o este domingo, que también en muchas iglesias vamos a utilizar las oraciones y las lecturas propias de esta fiesta, ya que hay personas que los jueves pues trabajan y no será posible para ellos participar en procesiones, en adoración al Santísimo. En mi parroquia de Cristo Rey, el domingo vamos a tener las oraciones y lecturas de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que por ahí también tendremos alguna primera comunión, no estoy seguro. Okay. Última pregunta, aquí dicen que por qué algunas personas quieren la hostia en sus manos. Pues esto de nuevo es parte de las formas en las que se puede recibir el sacramento de la Eucaristía. Tengamos en cuenta que sobre todo en los años recientes se nos ha hablado acerca de la parte, digamos así, higiénica de recibir la Eucaristía. Si una persona está contagiada o tiene enfermedades respiratorias, en conciencia tiene que saber que si recibe la hostia en su boca, va a dejar el contagio en la mano del ministro. Sí, es correcto. Entonces, nosotros en México, recuerdo, antes de la pandemia tuvimos la epidemia de la influenza H1N1 y tuvimos que dar como pastores este mensaje: por favor, si usted está padeciendo enfermedad respiratoria, reciba la comunión en su mano. Y puedes decir a alguien, no, pero es que mis manos no están ungidas ni consagradas. Pues sí están ungidas por el bautismo. Tú estás consagrado, consagrada claro, por el bautismo. Cristo bien entra a tu boca, a tu garganta, a tu estomaguito, y hay otras partes de tu cuerpo que no son tan dignas como la boca. Todo tu cuerpo está presente Cristo en tu comunión. Entonces, por eso... Es que Él es el que sana, Él es el que limpia. Los escrúpulos de que mi mano no está purificada. ¿Tú qué crees? ¿Que no se va a purificar por la presencia de Cristo? Claro. O sea, es como si tu mano fuera más sucia que la presencia de Cristo. Hazme el favor. Entonces, no. Cristo es el santo, es el rey. Y pues la iglesia no lo obliga, lo propone, como te digo, en ciertas circunstancias en las que uno, por el bien de los demás, no vas a contagiar a otros. O también personas que son vulnerables. Aquí tenemos en la comunidad personas que son sobrevivientes de cáncer, que son personas con alguna comorbilidad, que desde la pandemia han preferido siempre recibir la comunión en su mano. Entonces es muy importante que ahí sí no juzguemos a quienes están prefiriendo recibir la comunión en su mano, pero sí hacerlo de la forma digna y correcta. Sí, lo bueno es que tú sí te prestas para ello, porque hay algunos párrocos que niguas, no quieren, o es en la boca o no, y hay unos que dicen que tiene que ser hincado y que ya son normas como muy personales que no tienen que ver con la iglesia, ¿no? O al revés, Goñi, hay quienes dicen tiene que ser en la mano y no en la boca, y tiene que ser de pie y no de rodillas, y eso pues tampoco. Yo digo, lo mejor es no discutir si tú puedes recibirlo en la mano. A mí, la verdad, desde la pandemia me quedé como acostumbrado. Yo pongo la mano y me la ponen y entonces yo comulgo, porque para mí es muy importante tocar, aunque sea poquitito, un momentito a Dios. Y obviamente, pues si las manos no las traemos limpias, pues menos la lengua, que con lo que más estamos pecando, porque hablamos de todo mundo y criticamos y señalamos. Entonces no hay que ser tan mojigatos, diría mi madre, sino más bien centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Y aquí en Aguascalientes, tanto el jueves como el domingo se celebra Corpus. El jueves los que podemos ir a las iglesias y el domingo pues para las personas como tú decías que no pudieron hacerlo entre semana. Y sobre todo tengamos en cuenta que esta conciencia del buen trato y la buena devoción a la Eucaristía, lo que manda, lo primero es la fe y el amor. ¿sí? Y no podemos nosotros cuestionar ni poner en duda la fe y el amor de los demás. Cada persona tiene su forma de expresarlo, y eso sí, que ojalá puedan muchos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo importante. Totalmente de acuerdo. Y terminamos el tiempo de este encuentro, de esta transmisión. Te agradecemos y te recordamos que todos los miércoles a las 3 de la tarde, hora del centro de México, estamos transmitiendo, estamos grabando en vivo a través de Facebook Live. Goñi, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Saludos de Aguascalientes, de Culiacán. Y recuerden el eslogan de este programa, que entre el cielo y el suelo está Dios. Afortunadamente. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.